Muchas gracias, Luis. Quería, en primer lugar, empezar agradeciendo a la Sociedad Española de Cardiología y a la sección de Insuficiencia Cardíaca y Trasplante por la invitación a participar en este interesante programa sobre el tratamiento y el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y voy a intentar, en estos pocos minutos que tenemos, pues comentar cuáles son, desde mi punto de vista, los aspectos más relevantes, más importantes, más novedosos, quizás también en parte más controvertidos, de las recientes guías de insuficiencia cardíaca publicadas en el 2012 por la Sociedad Europea de Cardiología. Para ello voy a seguir también, porque claro, se podría hablar de muchísimas cosas, pero voy a seguir el esquema que el grupo de trabajo del Comité de Guías de Práctica Clínica de la Sociedad Española de Cardiología, pues en un reciente comentario editorial sobre estas guías europeas, pues acaba de publicar en el número de octubre de la Revista Española de Cardiología. Hemos destacado 5 aspectos. El primero es sobre el tema del diagnóstico, una mejor y más práctica exposición sobre el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. En segundo lugar, sobre el tratamiento farmacológico, pues las guías aportan nuevas recomendaciones sobre los antialdosterónicos y sobre las ivabradinas y también algunos cambios interesantes en fármacos clásicos como es la digital y la combinación de distintos vasodilatadores. En tercer lugar, quizás novedades muy interesantes también en cuanto al tratamiento eléctrico del paciente con insuficiencia cardíaca, fundamentalmente en el tema de la resincronización, en donde se han ampliado, como ahora iremos viendo, las indicaciones. Y por último, pues quizás también un aspecto novedoso que por primera vez pues se introducen, aunque todavía no se hacen unas recomendaciones muy estrictas, pues los nuevos procedimientos valvulares percutáneos, como son las prótesis percutáneas aórticas, la reparación percutánea de la insuficiencia mitral en el paciente con miocardiopatía dilatada y también algunas otras recomendaciones sí ya basadas en estudios clínicos que comentaremos sobre el tratamiento quirúrgico en el paciente con insuficiencia cardíaca de causa isquémica y que es subsidiario de revascularización coronaria. Asimismo, también se habla en bastante extensión sobre el tema de la asistencia circulatoria y del trasplante cardíaco, aunque aquí hay menos novedades. Y por último, se destaca la importancia del seguimiento y el control del paciente con insuficiencia cardíaca mediante las unidades multidisciplinarias, los programas de asistencia de manejo crónico del paciente con insuficiencia cardíaca, en los que está claro que ya hay suficiente evidencia, se le da una recomendación de clase 1 con nivel de evidencia A, y esto es algo que hay que destacar y hay que apoyar y sobre el que no voy a hacer más consideraciones porque es un tema que claramente ya está establecido. Desde el punto de vista del diagnóstico, bueno, pues destacar 2 aspectos. En primer lugar, que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca se siguen más o menos las recomendaciones de las anteriores guías de insuficiencia cardíaca, que decían que para el diagnóstico había que tener síntomas, signos típicos y también la demostración de una alteración estructural y funcional del corazón. Pero aquí se destaca por primera vez, se separa que para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deprimida, pues solamente hace falta síntomas, signos típicos y reducción de la fracción de eyección en una prueba de imagen, básicamente en el ecocardiograma. Mientras que para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, pues además de requerirse, evidentemente, síntomas y signos, también el paciente tiene que tener una fracción de eyección normal o tan solo ligeramente reducida, pero además exige la existencia de una cardiopatía estructural, fundamentalmente hipertrofia ventricular izquierda, dilatación, aumento del volumen de la aurícula izquierda o signos claros en el Doppler de disfunción diastólica. El otro aspecto interesante en el diagnóstico es que desde el punto de vista del paciente que tiene una sospecha de insuficiencia cardíaca después de la exploración inicial y la realización de un electrocardiograma y una radiografía de tórax, tanto en el paciente con insuficiencia cardíaca aguda o crónica, pues se le da casi el mismo papel a la determinación de péptidos natriuréticos, BNP o NT-proBNP, es decir, que en un paciente con sospecha de insuficiencia cardíaca, las guías de la Sociedad Europea de Cardiología dicen que se puede hacer de la misma forma un ecocardiograma o una determinación de péptidos natriuréticos, de tal forma para excluir el diagnóstico de sospecha de insuficiencia cardíaca. De tal manera que si el electrocardiograma es normal y los niveles de péptidos son bajos, pues realmente se puede excluir este diagnóstico en
cualquiera de las dos situaciones y ya no haría falta el realizar un ecocardiograma. Cuando el electrocardiograma es anormal o los niveles de péptidos son elevados, entonces el diagnóstico de insuficiencia cardíaca sería muy probable y entonces sí que habría que pasar a la realización de un ecocardiograma, pero ya no tanto para poder confirmar el diagnóstico, sino para establecer la causa y también planificar el tratamiento posterior. En cuanto al tratamiento farmacológico, que es uno de los temas que siempre más nos interesan a todos los médicos que tratamos con el manejo de estos pacientes, bueno, pues lo que destaca son, como digo, estas nuevas recomendaciones sobre estos fármacos. El algoritmo diagnóstico pues es muy claro y entonces a la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección, estamos ya refiriendo a pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica, a la mayoría de los pacientes hay que darles un IECA o un ARA2 si no toleran IECA, hay que darle lógicamente un diurético para mejorar los síntomas y hay que darle un beta bloqueante. Después, también en la gran mayoría de los pacientes que van a seguir con un cierto grado de síntomas, habrá que darle, si no hay contraindicaciones, un antagonista de los receptores mineralcorticoides, un antialdosterónico. Y posteriormente, si el paciente todavía sigue sintomático, tiene una fracción de eyección de menor del 35%, y la frecuencia cardíaca es superior a o igual a 70 latidos por minuto, se introduce, como novedad, en este algoritmo la adición de ivabradina, un nuevo fármaco que, como sabéis, pues, se demostró su eficacia en el estudio SHIFT. De tal forma que en las tablas de recomendación, pues para todos prácticamente los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección deprimida, pues se da una recomendación de clase 1 con nivel de evidencia A para los IECA, para los beta bloqueantes y para los antialdosterónicos. En pacientes que tengan fracción de eyección deprimida, por debajo del 40% para estos dos primeros fármacos, por debajo del 35% para los antialdosterónicos, que son, digamos, el criterio de inclusión de los pacientes en este estudio nuevo, en el énfasis HF, que es el que ha añadido datos en pacientes con insuficiencia cardíaca menos sintomática, clase funcional 2, a lo que ya sabíamos que nos había demostrado el estudio RAILS en pacientes con insuficiencia cardíaca más severa en clase funcional 3 o 4. Como estas son las evidencias del estudio énfasis, ya muy bien conocido con el Prerenona, que redujo de una forma precoz, además, que llevó a la suspensión prematura del estudio por eficacia del fármaco frente a placebo, demostró reducir de una manera muy significativa, en más de un 30%, el objetivo primario compuesto de muerte cardiovascular o ingreso por insuficiencia cardíaca y que incluso también redujo el objetivo secundario de mortalidad total de una forma significativa. En cuanto a los otros fármacos, bueno, destacar, por ejemplo, que para los antagonistas del receptor de angiotensina, para los ARA2, la recomendación es 1 y también con nivel de evidencia A, pero la dan para aquellos pacientes que las guías lo dan para estos pacientes que no toleran habitualmente por tos un IECA. Y otra cosa que también dicen es que en pacientes que estén tomando IECAs, el siguiente fármaco modulador del sistema renin-angiotensina-aldosterona que hay que añadir sería un antialdosterónico y no sería el ARA2. Y por tanto, eso es otro aspecto que también hay que recalcar. Para la ivabradina, pues siguiendo los criterios de inclusión del estudio SHIFT, pues en pacientes que tengan ritmo sinusal, fracción de eyección menor del 35% y una frecuencia cardíaca basal de 70 o más latidos por minuto, pues las guías dan una recomendación de clase 2A con un nivel de evidencia B basado en los resultados del estudio SHIFT. Y también se podían utilizar, evidentemente, en pacientes que no toleraran los beta bloqueantes y que tuvieran una frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto o superior. Igualmente, otra recomendación para la ivabradina sería como tratamiento antianginoso, antiisquémico en pacientes con insuficiencia cardíaca y enfermedad coronaria. Esto también ya venía también del Beautiful, tiene una indicación 2A con nivel de evidencia A como alternativa al beta bloqueante, en este caso para aliviar la angina, y añadido al beta bloqueante cuando la angina persiste a pesar del tratamiento con estos fármacos clásicos. También es interesante que no solamente nos aportan las guías fármacos con efecto positivo, sino que destacan que hay fármacos que claramente son perjudiciales, aumentando la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca y que hay que evitar. Entre ellos las glitazonas, la mayoría de los calcioantagonistas, excepto anlodipino y felodipino, cosa que ya sabíamos, también los antiinflamatorios no esteroideos y como dato fundamental y novedoso que ya he recalcado anteriormente, pues que la asociación de IECA, ARA2 y antialdosterónico también es peligrosa, aunque en este caso la recomendación es
C por consenso de expertos y se debe evitar la asociación de estos tres fármacos. ¿Qué comentarios podemos hacer a estas recomendaciones desde el punto de vista del tratamiento farmacológico? Bueno, pues en principio los IECA lo recomiendan en los pacientes con fracción de eyección de menos del 40%, igual que los beta-bloqueantes y los antialdosterónicos por debajo del 35%. Y una pregunta a la que no responden las guías y que sí que afecta a la práctica clínica de los pacientes es que hay muchos pacientes que tienen disfunción sistólica leve moderada con una fracción de eyección ligera moderadamente reducida que no se incluyen en estas recomendaciones. No sabemos qué hacemos. Luego podemos discutirlo en la discusión. Sobre la beta-bloqueante yo creo que no se recalca, por lo menos en el texto y en las tablas, demasiado que el carvedilol, bisoprolol y metoprolol son los beta-bloqueantes que mayor evidencia han demostrado. No hay tampoco, aunque se nombra nebivolol, estudios seniors, no se especifica demasiado cuál es su papel, también podríamos discutirlo posteriormente. Y sobre el tema de los antialdosterónicos, pues planteamos un poco la misma pregunta inicial, es decir, que si el paciente, lógicamente se recomienda en pacientes sintomáticos y con fracción de eyección de menos del 35%, pero podríamos preguntarnos qué hacer cuando el paciente queda asintomático o la fracción de eyección mejora. Y por último, el tema tampoco resuelto del efecto de clase entre interrogantes o si hay que dar eplerenona en los pacientes que responden al perfil énfasis, espironolactona en los pacientes Rails o da prácticamente igual, ¿no? Y por último, con el tema de los ARA2, ¿por qué? La pregunta que uno se puede hacer es por qué lo dan como alternativa al IECA y no lo dan también como posible primera elección, ¿no? Porque realmente con los ARA2 se sabe que hay, si la indicación es la misma, 1A, y hay diversos estudios, tanto en insuficiencia cardíaca crónica como en disfunción ventricular postinfarto, que prácticamente producen los mismos efectos que en los estudios con IECA. Probablemente hay razones para hacerlo que, como digo, también luego podemos discutirlo. Sobre la ivabradina, la indicación que da es la indicación del SHIF, paciente en ritmo sinusal para reducir hospitalizaciones, menos de 35% de fracción de eyección, frecuencia cardíaca de 70 latidos por minuto o más, tras dosis óptima de beta-bloqueante, con nivel de evidencia B, porque hay un solo estudio, el SHIF, y con recomendación 2A. El nivel de evidencia parece correcto, pero ha habido discusión sobre por qué se ha dado esta recomendación 2A y no 1, porque realmente todas las evidencias van a favor del efecto favorable de ivabradina para reducir hospitalizaciones. Es posible que haya influido esta recomendación de la Agencia Europea del Medicamento y algún subanálisis del SHIF que dice que el efecto es mayor en pacientes que tienen una frecuencia cardíaca por encima de 75. Luego también lo comentará el doctor Manito. La pregunta que se plantea, que también habrá que responder, es si la ivabradina es un fármaco seguro, que yo ya adelanto que es un fármaco muy seguro. Y por último, un tema de discusión que tampoco está resuelto es que se dice, claro, hay que alcanzar esta frecuencia menos de 70 latidos por minuto o más de 70 latidos por minuto tras la dosis óptima del beta-bloqueante. Pero claro, muchos pacientes, todos sabemos que nunca se alcanza esta frecuencia porque no podemos aumentar mucho la dosis de beta-bloqueante, y recientes estudios, que también luego se comentarán, pues plantean que ¿qué es más importante? La frecuencia que se alcanza o el medio de alcanzarla, beta-bloqueantes, ivabradina o los dos. Este es el tema de, como digo, lo que probablemente ha inducido un poco a esa confusión, a esa distinta discordancia entre la EMEA y las guías europea de insuficiencia cardíaca, de la Sociedad Europea de Cardiología, que en un análisis de subgrupos para ver si el efecto ivabradina era homogéneo en todos los subgrupos de pacientes, pues por debajo de la mediana, por debajo de 77 latidos por minuto, pues parecía que no había, que la eficacia era menor que cuando se utilizaba en pacientes por encima de 75-77 latidos por minuto. Pero recordar que el objetivo primario y el diseño del estudio SHIFT era para pacientes con frecuencia cardíaca de 70 o más. En tercer lugar, y ya más brevemente, desde el punto de vista de la resincronización, pues también las guías aportan bastantes cosas nuevas y también algo de confusión probablemente, ¿no? En principio indican la resincronización de acuerdo a tres factores: a la clase funcional, distinguiendo entre clase 3 o clase 4, que eran las recomendaciones clásicas basadas en los datos del Companion y del KIR-HF, frente a la clase 2 o pacientes menos sintomáticos, que son los estudios más nuevos que ahora comentaremos.
Luego, la morfología del QRS, si es bloqueo de rama izquierda o no es bloqueo de rama izquierda. Y, por último, la anchura del QRS, que como ahora veremos, dependiendo de los dos parámetros anteriores, pues se exige una mayor o menor anchura del QRS para esto. De tal forma que en pacientes con insuficiencia cardíaca severa se exige una fracción de eyección de menos del 35%. Si hay morfología de bloqueo de rama izquierdas, habría una indicación 1A para la sincronización si el QRS es simplemente de 120 milisegundos o más, mientras que se exigen 150 milisegundos o más cuando la morfología del QRS no es de bloqueo de rama izquierda. En los pacientes en clase funcional 2, pues aquí vemos que se exige una fracción de eyección inferior, ya no es el 35%, sino es el 30%. Y si la morfología del bloqueo es de bloqueo de rama izquierda, la anchura del QRS debe ser de 130 milisegundos o más, mientras antes veíamos que era de 120. Y si no es morfología del QRS, bloqueo de rama izquierda, se sigue pidiendo más de 150 milisegundos. Y estos son los dos estudios, hay alguno más, pero básicamente el MADI, CRF y el RAFT, en donde se basan estas recomendaciones. Pierde valor cuando el paciente está en fibrilación auricular, ya las evidencias van en contra, por tanto, realmente serían pocos pacientes los que se podrían beneficiar de la resincronización y los que estas guías indican el utilizarla cuando el paciente está en fibrilación auricular o tiene un ritmo de marcapasos, 2B. ¿Qué comentarios o qué dudas nos surgen con respecto a este tema? Bueno, porque las recomendaciones realmente, la sociedad lo que hace, las guías lo que hacen es citar, calcar al pie de la letra los criterios de inclusión de los ensayos. Como he comentado, basándose en la clase funcional, en la presencia de bloqueo de rama izquierda o no bloqueo de rama izquierda y en la anchura del QRS. Esto puede parecer, aunque hay que llevar la chuletilla realmente, porque es difícil aprenderse de memoria todos estos números y estos parámetros, ¿no? Hay también destacar, yo creo que hay una mayor evidencia en clase 2 o clase 3, porque hay pocos pacientes en todos esos estudios que estén en clase 1 o en clase 4, y un aspecto quizá interesante que se ha destacado en algunos metaanálisis recientes es que cuando hacen estudios de subgrupos, realmente los pacientes que se benefician, que son más respondedores a la resincronización, son aquellos en que el QRS tiene una anchura de 150 milisegundos o más. Probablemente y esto no se recoge exactamente así en las guías. Y lo que sí está claro es que en fibrilación auricular hay muy poca evidencia a favor. Yo creo que la conclusión de esto es que, bueno, que hay que seguir estas recomendaciones, pero que probablemente habría que identificar a cuáles son los pacientes que más van a responder a la terapia de resincronización, evitando las indicaciones dudosas, sobre todo por el coste de este tratamiento. Sobre el desfibrilador automático implantable, pues no ha habido prácticamente cambios, se mantienen las mismas indicaciones, que son 1A para prevención secundaria, también 1A para prevención primaria, aunque y quizás algo menos de evidencia para el paciente con los miocardiopatías dilatadas de origen no isquémico. Y ya para terminar, bueno, pues el tratamiento quirúrgico, básicamente, como he comentado, la revascularización coronaria. A la clásica recomendación, y esto siempre es importante recalcarlo, es decir, son pacientes con depresión severa de la fracción de eyección y que tienen angina, porque cuando no hay angina y no hay miocardio viable, las guías no recomiendan la revascularización, ni la cirugía de derivación aortocoronaria, ni tampoco la revascularización mediante por vía percutánea. Entonces, cuando había enfermedad de tronco, estas son recomendaciones clásicas por consenso de hace ya varias décadas, aquí se añaden los datos del estudio STITCH, que se publicó el año pasado, en donde se recomienda con una indicación 1B la cirugía de derivación aortocoronaria en pacientes que tienen angina, enfermedad coronaria, fracción de eyección reducida, enfermedad coronaria con 2 o 3 vasos que incluya una estenosis de la descendente anterior, en pacientes además que tienen una expectativa de vida relativamente buena. Y lo que va a reducir, lo que se espera es reducir el objetivo primario de este estudio STITCH de muerte, de hospitalización fundamentalmente o muerte prematura de causa cardiovascular. Y ya para concluir, bueno, pues un poco lo que es la filosofía que yo creo que siguen las guías, ¿no? Que a pesar de, estos son comentarios de este artículo, este comentario editorial en la revista española de cardiología que he comentado, que a pesar de que se echan siempre en falta algunos aspectos y que otros temas pues son discutibles, pues evidentemente las guías es un documento de un alto interés, de un alto valor, que presenta de forma muy clara las evidencias que ha habido en estos años y que realiza recomendaciones prácticas concretas. Es verdad que siempre nos gustaría encontrar una respuesta
respuesta para cualquier pregunta, pero eso es imposible y la guía de práctica clínica no es una verdad absoluta, sino que deja un cierto margen de decisiones en campos en donde no hay todavía evidencia. No es una verdad absoluta, como digo, es más una guía o una ayuda para la toma de decisiones clínicas. Y también es fundamental decir que la aplicación de estas recomendaciones se debe hacer, es decir, no podemos quedarnos solamente en su presentación, sino que se debe hacer y se debe llevar a todos los ámbitos, a todos los pacientes. Por eso estas sesiones pues yo creo que tienen un gran interés y esto es lo que hará al final que tanto la calidad de vida como el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca pues vayan mejorando poco a poco. Y nada más, muchas gracias.